contracción del músculo retractor del pene, el cual va a expulsar, va a proyectar el pene hacia afuera, y este es muy común, este tipo de pene es, por ejemplo, el de los toros, y el músculo cavernoso es el tipo de pene de los equinos. Pero del músculo cavernoso existe una variante, que es la del perro, que tiene un hueso peniano. El perro no tiene una erección completa hasta que se encuentra totalmente listo para la eyaculación. Hasta el momento de la eyaculación presenta una erección completa. Entonces, antes de esto, para poder entrar y llegar para poder colocarse bien en la vagina de la perra, hace uso de este hueso peniano para poder tener la rigidez necesaria para penetrar a la perra. Y pues bueno, basándonos un poco más también en las gónadas, el ovario básicamente tiene funciones tanto exócrinas como endocrinas, y las partes más importantes del ovario son los folículos y el cuerpo lúteo. Para la producción de los gametos de la hembra, ahorita vamos a ver un poco de las etapas embrionarias, pero básicamente se tienen ovogonias, que estas van a producir, tener divisiones mitóticas que van a producir ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios solamente van a tener sus primeras divisiones meióticas en fases embrionarias. Una vez que el individuo hembra nace, se detiene por completo este sistema y se quedan en ovocitos secundarios esperando al momento de la fecundación para poder realizar su segunda meiosis y generar el óvulo y después ser fertilizado. En el caso de los testículos, pues bueno, está conformado por el testículo, que la parte importante de aquí es los túbulos seminíferos, donde se encuentran los estratos que tienen las células de las espermatogonias. Estas vamos a tener de dos tipos, espermatogonias de tipo A y espermatogonias de tipo B. ¿Qué es lo que hace que cada una sea tipo A o tipo B? Simplemente el destino de para qué se va a usar esta espermatogonia. Las espermatogonias de tipo A se van a utilizar para seguir produciendo más espermatogonias y tener una reserva. A diferencia de las hembras, los machos siguen teniendo espermatogonias y siguen teniendo una producción constante durante toda su vida de estas células primordiales. Las hembras no, las hembras únicamente tienen su división para producir ovogonias en etapas embrionarias, y una vez que nacen con ese número de ovogonias que pudieron producir y se acabó. Y bueno, y las espermatogonias de tipo B son las que se van a utilizar para que se desarrolle y se sigan, para que se desarrollen las divisiones meióticas y se produzcan los espermatocitos, pasando de espermatocitos primarios, secundarios, produciendo las espermátides, y a estas se les va a inducir un proceso de maduración que va a producir el espermatozoide que conocemos. Y ahora, con esto, vamos a dividir esta plática principalmente en 3 etapas, por así decirlo. Vamos a ver la etapa embrionaria, el cómo se define el sexo y qué es lo que sucede en estas etapas. En la pubertad, que es un proceso importante para los individuos para comenzar sus etapas reproductivas. Y al final, en las etapas adultas, cómo es la regulación de la ovulación en las hembras, la reproducción y la fertilización. Entonces, comenzando por la determinación del sexo, esta se da al momento de la fertilización, cuando los pronúcleos de los gametos macho y hembra se unen y se aporta el completo del el genoma que debe tener este individuo. Las hembras, como ya sabemos, aportan únicamente el cromosoma X, y los machos pueden aportar tanto cromosoma X o Y, y ya dependiendo de la combinación que se haga, si es XX o XY, tenemos un individuo que es hembra o es macho. Esta es la primera etapa de la diferenciación de la determinación del sexo. Esta es la etapa del sexo cromosómico, y con esto se va a empezar a la diferenciación sexual embrionaria del individuo. Esto comienza
estos genes, los genes incluidos en los cromosomas X y Y no se activan hasta etapas no tan tardías, pero después, una vez que ya se tienen esbozos generales de las estructuras, y en específico aquí, una vez que se tienen las gónadas indiferenciadas. Tanto hembras como machos generan esta estructura, y básicamente esta estructura es generada a través del mesodermo, y hay unas células que son las células germinales primordiales que van a migrar desde el endodermo del saco vitelino hasta esta zona, hasta las del pliegue genital, perdón. En esta parte se van a comenzar a acomodar para hacer una mezcla de el epitelio proliferativo, de células somáticas, que son células de la granulosa, y las células germinales primordiales. Y de aquí, una vez se tiene esta estructura formada, tiene dos caminos dependiendo los mecanismos genéticos que se activen. Para los machos, estas estructuras van a comenzar a acomodarse y van a empezar a formar la red de testis, y van a comenzar a acomodar sus células germinales primordiales dentro de la red de testis, y va a conectar sus conductos de Wolff junto con la red de testis para dar origen a los conductos eferentes y deferentes del testículo y de todo el aparato. ¿Cómo se lanza esto? Pues básicamente, cuando se tiene el cromosoma Y, este contiene el gen SRY, que este va a comenzar a estimular tanto a las células de Sertoli como a otro gen que es llamado SOX9. Juntos estimulan a las células de Sertoli y estas van a comenzar a hacer trabajo en diferentes áreas. En las células germinales primordiales va a hacer que estas comiencen a producir espermatogonias y detengan sus meiosis y estén listos para cuando el individuo nazca y comiencen nuevamente sus meiosis para seguir produciendo más espermatogonias. También las células de Sertoli van a producir la hormona antimülleriana, que esta va a ser, básicamente va a degenerar, va a atrofiar y degenerar los conductos de Müller, y va a evitar que se formen estructuras de tracto reproductor femenino. Y van a actuar directamente sobre las células de Leydig, van a estimular a las células de Leydig fetales para que éstas produzcan testosterona, la cual en su forma base de testosterona va a producir que a partir de los mesonefros o de los de estructuras embrionarias que se tienen aquí, va a producir lo que es el epididimo, y en los conductos de Wolff va a producir que estos se pues sigan su desarrollo y produzcan los conductos deferentes y de origen también a otras partes de todo el sistema del testículo dentro del macho. Cuando esta testosterona es transformada en la dihidrotestosterona, va a actuar en otras áreas, como es en la formación del pene y el escroto y de la uretra. En el caso de las hembras, esta misma estructura de la gónada indiferenciada va a tomar otro acomodo. Las células germinales las células germinales primordiales y las células de la granulosa se van a acomodar a la orilla hacia la corteza para formar la corteza del ovario. Las células de la granulosa van a empezar a rodear a todas las ovogonias que están ahí y van a prepararse para mantenerse ahí hasta que se vuelvan a activar el proceso de la foliculogénesis. En esta estructura, los conductos de Wolff no van a generar ninguna conexión con la estructura y se van a perder. Aquí los importantes son los conductos de Müller. Básicamente en las hembras hay ausencia de X factor, X gen, X hormona. Yo me sigo derecho y sigo con esta producción. Entonces, al no tener el gen SRY que está en el cromosoma Y, no se activa SOX9. Por lo tanto, se va a activar FOXL2 y WNT4. Estos dos genes
van a hacer que las células de la granulomatosa comiencen a producir ácido retinoico. Este ácido retinoico va a estimular a las células germinales que empiecen a tener sus procesos de meiosis y produzcan a los ovocitos primarios. Y además, estas células de la granulosa también se van a transformar en lo que llamamos células foliculares y van a recubrir a los ovocitos primarios, formando los folículos primarios o primitivos que se tienen dentro del ovario. Y siguiendo la misma lógica de tengo ausencia de esto que está en el macho, en ausencia de la testosterona principalmente, los conductos de Wolff no se van a atrofiar y se van a degenerar, y como tampoco hay células de Sertoli que estén produciendo la hormona antimülleriana, los conductos de Müller se van a desarrollar y van a formar estructuras del útero, las trompas, alguna parte de la vagina, y todas las demás estructuras, también por falta de la testosterona, van a comenzar a desarrollarse hacia la parte femenina. Van a desarrollar la vagina, la uretra más corta, se va a desarrollar el clítoris, los labios, todas estas estructuras de la hembra. Además, este desarrollo no solo incluye lo que es el sistema y los órganos del macho y hembra, también tiene una influencia directa sobre el sistema nervioso central. Tanto la falta de la presencia, ausencia de testosterona como de estrógenos va a provocar diferencias morfológicas en el cerebro de la hembra y el macho. Estas diferencias morfológicas son principalmente en ciertos núcleos del hipotálamo. Va a hacer que en el macho se hagan más grandes algunos núcleos y en la hembra van a ser más pequeños. Algunas neuronas de los núcleos del hipotálamo va a tener un largo de los axones mayor que el de las hembras. Y esto va a conducir indirectamente a una diferencia de sensibilidad ante la presencia de estrógenos y andrógenos en el individuo, dictando así tanto sus patrones de secreción de hormonas de reproducción y otras hormonas, tanto como el comportamiento de los individuos. Esto es básicamente lo que nos da la diferencia de que un individuo sepa que es macho y un individuo sepa que es hembra, y se comporten ad hoc a estas situaciones y puedan tener conductas dependiendo de su sexo, como en los cachorros cuando juegan entre ellos, entre machos, a montarse entre ellos o a someter a otros, muestras de agresividad, y en las hembras las conductas más pegadas hacia el cuidado de otros cachorros, el hacer nidos, el jugar un poco menos agresivo que los machos, con diferencias conductuales a veces no tan notorias, pero que son distintivas de cada sexo. Y pues bueno, una vez que el individuo nace, en el caso de los machos, comienza a producir espermatozoides y va a seguir su producción de espermatozoides y su eje hipotálamo hipófisis va a estar activo hasta el día que muera. La única diferencia de este individuo a lo largo de su vida es que durante su infancia los niveles de testosterona no van a ser los suficientes como para que estos espermatozoides que está produciendo sean viables y sean en la cantidad necesaria como para producir un eyaculado y poder fecundar un óvulo. Entonces, la pubertad en los machos determina cuándo su eyaculado puede fertilizar un óvulo. En el caso de las hembras, la pubertad es el momento en el que su sistema de producción de ovocitos se reinicia. Como comenté anteriormente, en las hembras, al momento del nacimiento, se para todo su sistema, se mantiene latente en porciones muy bajas su sistema de producción de hormonas de LH principalmente, y estos no son suficientes como para que se produzcan foliculogénesis y ovulaciones.
Entonces se dice que en las hembras se tiene en estado latente su sistema reproductivo hasta que alcanza la pubertad. La pubertad en general es definida como el momento en el que el individuo es capaz de producir la fertilización de un ovocito. Es el momento en el que puedes decir que el individuo comienza su etapa reproductiva. Aunque, en el caso de las hembras, no está todavía lista como para llevar a término o no tener ninguna complicación en una gestación. Las etapas de pubertad cuando la alcanza una especie son muy distintas dependiendo de la especie y tiene mucho que ver no solamente la edad, sino el estado nutricional, el peso del animal. En la pubertad, como les mencionaba, en las hembras la producción de la hormona, principalmente LH, se va a mantener en un estado basal. No es suficiente como para producir ovulaciones. Puede haber producción de folículos, pero estos no van a llegar a término porque no están los picos hormonales necesarios para que se lleven hasta una ovulación. No es hasta que estas hormonas, estas moléculas, principalmente la leptina, que se encuentran en un nivel específico, te generan los picos necesarios de hormonas gonadotropas y se da la ovulación. Ahora, ¿y por qué es importante? Sobre todo, creo que todos hemos oído que el peso y la condición corporal, sobre todo en animales de producción como bovinos y en cerdos. ¿Cuál es la importancia de este estado nutricional? Pues básicamente es que si tu animal está consumiendo la suficiente cantidad de alimento, no solo para cumplir sus demanda energética de mantenimiento, sino para tener extra, como para poder llevar a cabo, para poder tener una gestación, va a tener un mayor número de tejido graso en su sistema. Y este tejido graso va a producir la leptina. La leptina, que en conjunto de los niveles de glucosa y de insulina en la sangre, van a estimular neuronas dentro del hipotálamo que van a estimular a las neuronas que generan la GnRH y que van a estimularlas básicamente a que produzcan el GnRH a los niveles necesarios como para que llegue a la adenohipófisis y produzca FSH y LH y se comience el ciclo. Tanto para cuando se llega a la pubertad, que se alcance el peso necesario y pues la cantidad de tejido adiposo necesario como para que se produzcan los niveles de leptina, o para cuando después de un parto restituyes o le das un tiempo al animal para que recupere esta condición corporal, recupere ese tejido adiposo que perdió en el momento de la lactancia y pueda volver a iniciar su sistema de GnRH, FSH y LH. Ahora, este sistema es básicamente en hembras conocido como el ciclo estral. Está conformado, dependiendo de dónde leas y con quién platiques, son principalmente 4 etapas. El proestro, que es básicamente la formación del folículo, el crecimiento del folículo. El estro, que es determinada por el momento de la ovulación. El metaestro, que es la formación del cuerpo hemorrágico y el crecimiento, formación del cuerpo lúteo, y el diestro, que en este se da el mayor como estado, el mayor funcionamiento del cuerpo lúteo, y al final la desintegración, el comienzo de la desintegración del cuerpo lúteo, para que se pueda reiniciar el ciclo y comience nuevamente el proestro. Esta otra etapa, que es el anestro, es considerada por algunos autores, por algunos médicos, es considerada y a veces no, porque esta etapa puede presentarse o no, depende de varios factores, y básicamente el anestro puede ser por 2 razones: por fisiológicas, ya sea porque el estado nutricional del animal no es el suficiente, entonces no tiene los niveles de leptina para iniciar el ciclo,
o porque se está llevando a cabo una gestación, o porque el estrés del animal es demasiado alto y no le permite mantener el ciclo, la producción de hormonas, o por un estado patológico, como es el ovario poliquístico, el mantenimiento del cuerpo lúteo, alguna enfermedad que esté afectando directamente al animal, etcétera. Es por estas razones por el que algunos autores lo consideran, otros no, pero ahí está. Entonces, para poder hablar del ciclo estral y poder mostrarles los perfiles hormonales, vamos a primero conocer cuáles son nuestras hormonas sexuales que van a estar trabajando aquí, las principales. Primero tenemos a la GnRH. La GnRH es la hormona que produce el hipotálamo y tiene función sobre la hipófisis, sobre la adenohipófisis. Esta va a disparar la producción de FSH y LH. La vida media de la GnRH es demasiado corta, son segundos, y es justo lo suficiente como para que llegue a la adenohipófisis y se produzca la FSH y LH. Esta hormona va a ser muy raro que la encuentren en alguna forma farmacéutica para que la apliquen en sus animales de producción. Más bien van a encontrar FSH, LH o otro tipo de hormonas para estimular la ovulación, la formación de folículos en los animales. La FSH va a ser producida por la adenohipófisis y su órgano blanco son los folículos. Esta va a ser la que va a estimular el crecimiento, el desarrollo de los folículos hasta un folículo maduro, un folículo de Graf, y se pueda llevar a cabo la ovulación. La LH es producida también por la adenohipófisis, también apoya en la formación de los folículos, pero su principal blanco es el cuerpo lúteo. En los folículos va a ayudar a que se produzca la ovulación, va a ayudar a que se rompa las capas de las células foliculares y se pueda expulsar al folículo, y va a hacer que estas células que se quedan ahí, estas células foliculares, comiencen a diferenciarse hacia células luteales y van a formar el cuerpo lúteo. Estas mismas células del cuerpo lúteo van a comenzar a producir progesterona. Esta progesterona va a tener un efecto sobre el eje hipotálamo-hipófisis y va a hacer un feedback negativo hacia el hipófisis, el hipotálamo y la hipófisis, para que se deje de producir FSH y se mantengan los niveles de LH. El folículo, cuando está siendo estimulado por FSH, va a empezar a producir estrógenos, principalmente estradiol. Este estradiol va a funcionar tanto para estimular al mismo folículo a que se siga produciendo y llenar la cámara antral y hacer que este folículo se vuelva un globo y pueda explotar en el momento que llegue la LH. Y también va a producir un feedback, va a ir como dando señales al hipotálamo y a la hipófisis de cuánto que el folículo está creciendo, se está desarrollando, y cuando llega a su punto máximo de crecimiento del folículo de Graf, es como si le dijera a la hipófisis: ¿sabes qué? Mándame la LH, ya estoy listo para que se produzca la ovulación y para poder expulsar el óvulo. También esta misma hormona va a tener un efecto sobre el útero, va a propiciar que el endometrio se multiplique, se siga produciendo y se prepare para, si es que se genera una fecundación, se prepare para la implantación. Y tenemos por último la prostaglandina F2 alfa. Esta es producida por el útero, por el endometrio del útero, por el miometrio también, y va a tener efecto en primer punto en el cuerpo lúteo para que éste se comience a desintegrar y los niveles de progesterona bajen, y en el útero para que comience la producción también de oxitocina y comiencen las contracciones para eliminar
todo el endometrio que no se utilizó porque no hubo una fecundación de un óvulo que se implantó en él. Entonces se elimina. Una vez conocidas estas hormonas, que son las principales, vamos a ver estos perfiles de liberación de hormonas. Entonces, primero enfoquémonos en el desarrollo folicular. Siempre va a haber en el ovario folículos primordiales. Estos folículos primordiales se van a reclutar, por así decirlo, y se van a escoger a los mejores para que se desarrollen. Va a haber un crecimiento de algunos folículos, no todos se van a llegar al término, pero se van a ir descartando, algunos no van a ser funcionales, algunos no van a tener los receptores necesarios como para seguir creciendo, entonces se van descartando. En esta etapa se va a llegar al punto en que solamente un folículo va a llegar hasta el final a producir un folículo de Graf, que va a ser el utilizado para producir la ovulación. Durante esta etapa, los perfiles de FSH, que son básicamente, que es la hormona que hace que esto suceda, vamos a ver que justo después de los picos de FSH, vamos a tener el comienzo del reclutamiento y maduración de los folículos. En el ovario, por ejemplo, en esta parte se tiene el folículo que está creciendo, está siendo reclutado, pero también tenemos esta otra estructura que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a estar produciendo progesterona, esta línea amarilla. Entonces, con estos niveles de progesterona, la FSH no puede llevar a culminación los folículos seleccionados hasta llegar al folículo de Graf, y tampoco se pueden dar los picos de LH necesarios para que se dé la ovulación. No es hasta que aparece la PGF2-alfa que ésta se encarga de desintegrar al cuerpo lúteo, que los niveles de progesterona van a comenzar a bajar. Una vez que estos niveles de progesterona comienzan a bajar, el hipotálamo mide este descenso de la progesterona y lanza su pico de LH que le va a permitir al folículo de Graf producir la ovulación. Ahora también, aquí no aparece como tal, pero conforme se va dando el crecimiento de los folículos, los estrógenos se van subiendo y van bajando. Estos niveles de estrógenos también van a apoyar, junto con la bajada del nivel de progesterona y la subida del nivel de estrógenos, van a apoyar a que se produzca el pico de LH y se pueda producir la ovulación. Y esto, pues básicamente es cómo se comporta, cuál es el movimiento, la función y la integración de estas hormonas en el ciclo estral. Depende mucho de los niveles de cada una y la presencia o ausencia de estas para que se pueda desarrollar la ovulación, la producción de más folículos y pues bueno, en el caso de que la hembra pueda fertilizar a este ovocito que salió, el cuerpo lúteo se va a mantener, entonces los niveles de progesterona se van a mantener constantes durante todo el tiempo, no va a haber producción de PGF2-alfa y todas las ondas de crecimiento folicular se van a mantener bajas y no van a llegar a nada, se van a atrofiar estos folículos seleccionados porque los niveles de progesterona no son los suficientes para que se dé el pico de LH. No es hasta el término de la gestación que vuelve a aparecer la PGF2-alfa junto con la oxitocina y producen las contracciones para eliminar expulsar al feto, al neonato, y se pueda reiniciar este ciclo una vez que se vuelva a restituir que bajen los niveles de prolactina, porque la prolactina afecta negativamente a la producción de estas hormonas, no permite que se desarrolle este ciclo,
y se alcancen los niveles necesarios de leptina como para que reinicie y se vuelva a tener este ciclo nuevamente. Y pues bueno, ya en la etapa final, pues el adulto tiene que reproducirse. La reproducción es un proceso que se divide en estas fases, que es el cortejo, la erección, la cópula y la eyaculación. En el cortejo se va a hacer uso de sistemas sensoriales como es la vista, el olfato, el órgano vomeronasal y el tacto. El macho y la hembra van a estimularse uno al otro, tanto para que la hembra comience a lubricar, se prepare, se tome una conducta, una posición receptiva hacia el macho y el macho pueda producir su erección. La erección es un proceso un poco complicado, bueno, simple pero tedioso. Básicamente son 6 fases principales que incluyen la dilatación de las arteriolas para que se vaya acumulando y se capture sangre dentro de los músculos de los bulbos cavernosos, dentro del músculo isquiocavernoso, y estas comiencen a generar un agrandamiento del miembro y un endurecimiento de este. También, por otra parte, y para mantener esta captura de la sangre, se van a vasoconstreñir venas para que las arterias que están dilatadas mantengan un flujo de entrada mayor de sangre y la sangre que está saliendo sea menor. Entonces se hace como un atascamiento de la sangre dentro del músculo del pene. Y pues bueno, básicamente este mantenimiento de la sangre dentro de los músculos va a aumentar la presión dentro del músculo y va a comenzar a producir la contracción de músculos para que se pueda dar tanto la eyaculación como mantener rígido el miembro para poder penetrar a la hembra. Dentro de este sistema, el óxido nítrico cumple una función muy importante, tanto a partir de otras enzimas, otras moléculas, para que se pueda realizar la vasodilatación y la erección. Una vez que que las moléculas, principalmente el GMP cíclico que estimula el óxido nítrico, es inhibido, es procesado, se va a perder la erección, que esto sucede en una de dos situaciones, o cuando el estímulo para la reproducción se detiene, ya sea por algún estado de alerta, alguna interrupción de cualquier tipo, o se llegó a la eyaculación y ya no es necesario tener una erección. La cópula, básicamente, pues es la introducción del pene dentro de la vagina y esto va a llevar a que el macho produzca la eyaculación. La eyaculación es literalmente la expulsión a grandes velocidades de los espermatozoides del líquido seminal. Y este líquido seminal, si es que hay un óvulo disponible y todo está en las condiciones que se requieren, van a llegar al ovocito. En primera etapa, la membrana del acrosoma del espermatozoide se va a unir a proteínas de la membrana, va a atravesar la zona pelúcida y se va a unir a proteínas de la membrana del ovocito, que son principalmente las proteínas ZP3. Una vez que se hace esta unión, se dispara una señalización dentro del acrosoma para que se desintegre y se liberen todas las enzimas que están contenidas dentro del acrosoma y estas enzimas puedan deshacer el espacio vitelino, el recubrimiento vitelino del ovocito. Una vez que esto sucede, el espermatozoide sigue avanzando y sigue tratando de acercarse hasta que su membrana citoplasmática se fusiona con la membrana citoplasmática del óvulo y libera el núcleo dentro del citoplasma del ovocito. Este núcleo que liberó va a producir dos efectos.
va a hacer que se eleven los niveles de calcio dentro del citoplasma del ovocito y esto va a activar a a granulomas dentro del ovocito que van a formar una barrera que se van a exocitar hacia el espacio vitelino y van a formar una barrera impermeable a otros espermatozoides para que no se pueda dar una poliespermia, o sea, no se pueda dar la penetración de otro espermatozoide al óvulo y no haya más de un núcleo de un espermatozoide dispuesto a unirse con el núcleo del ovocito. Y este núcleo que consiguió entrar va a agrandarse, por así decirlo, va a migrar hacia donde se encuentra el pronúcleo de la hembra y se van a fusionar, regresando de esta manera hacia la determinación sexual cromosómica y comenzando el ciclo nuevamente. Y pues bueno, esto es todo. ¿Dudas? ¿No? Pues bueno, como es costumbre, también preparé un... Ah, bien, como es costumbre mía, preparé también un Kahoot por los que gusten participar. Esta es la clave del Kahoot. Mm, la pregunta de Julio. Hasta donde yo sé, no. Cuando se produce la poliespermia, hay problemas como Klinefelter, que básicamente es una enfermedad genética en la que se tienen cromosomas 2X y un Y. ¿Por qué? Porque hubo la entrada de otro espermatozoide y esto genera individuos que son machos, pero tienen rasgos afeminados y tienen cierta predisposición a tener problemas hormonales y regulación de hormonas y con esto mismo tienen tendencias a tener problemas depresivos, de ansiedad, etcétera, etcétera. No son individuos fértiles. Y pues en el caso de nosotros en específico de producción no nos sirven porque si es un individuo que es para carne, no va a desarrollar los patrones de acomodo de grasa que buscamos en los machos y tampoco la masa muscular necesaria no va a alcanzar los pesos, entonces para producción no nos sirve. De mascotas pues se pueden mantener, pero a cierto tiempo empiezan a tener problemas de hipotiroidismo, problemas de ansiedad, de estrés, etcétera. Entonces, pues bueno, esto sucede. Además de otros problemas genéticos que se podrían presentar al tener el cromosoma extra. Y de Leslie, pues básicamente esto lo saqué del el libro de Pathways, de vías moleculares de la reproducción del embarazo y el parto. Si gustan, les puedo pasar el libro. Se lo puedo pasar en Alfa Veterinaria y ahí ustedes lo descargan. También usé libros de fisiología como Cunningham y artículos de investigación. Aunque también, ahora que estoy recordando, Julio,
de la poliespermia, hay algunas especies como algunas ranas, algunos anfibios, que sí necesitan o que pueden tener poliespermia y es normal para ellos, no hay ningún problema para ellos. Pues bueno, voy a comenzar el Kahoot porque ya es tarde. Recuerden, las células de Sertoli en la gónada que se está formando hacia gónadas masculinas son las que producen la hormona antimülleriana. Las células de Leydig fetales, al igual que las células de Leydig en los testículos ya formados, ya completamente diferenciados, se encargan de producir la testosterona. Muy bien. Recuerden que la pubertad es la línea, el punto que marca que un individuo puede comenzar a tener
su ciclo reproductivo. Más sin embargo, no indica que sea el más viable para la reproducción. De hecho, algunas hembras en cuanto comienzan su pubertad no pueden mantener la gestación y si las cargas en el momento que comienza su pubertad, vas a generar que esta hembra deje de crecer, tenga deficiencia de calcio y tenga otro tipo de problemas en su organismo. La testosterona está involucrada a lo que es la libido del macho, la capacidad y las ganas que tenga de realizar la cópula este macho. Más bien aquí la molécula que está involucrada en poder producirse la erección es el óxido nítrico. Bien, las espermatogonias de tipo A son las que dan origen a otras espermatogonias, tanto de tipo A como de tipo B. Las de tipo B son las que se van a utilizar para producir los espermatozoides. Tipo A son las de reserva y tipo B son las que gastas para producir espermatozoides. Y pues bueno, ¿alguna otra duda? Bien, chicos, si ya no queda ninguna duda, le damos las gracias a nuestra compañera Rook por parte de la Sociedad de Alumnos Alfa Veterinaria por apoyarnos con estos temas y les comentamos que vamos a estar siguiendo con estas charlas para estar aprovechando el tiempo. Entonces, pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias, Rook. No, pues muchas gracias a ustedes y también gracias por atender a la clase. Muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Bye.